Tema 49. Segunda República y Guerra Civil. Vale. Antes de entrar en concreto con toda la Segunda República, pues conviene comentar un poco cómo vino el fin de la monarquía. Vale, estamos en la dictadura de Primo de Rivera. Cada vez estaba más aislado y por lo que en enero de 1930 presentó su dimisión al rey. Alfonso XIII decidió restablecer el viejo sistema parlamentario, pero los gobiernos de Berenguer y del Almirante pues no lo lograron porque ni restablecieron la Constitución de 1876 ni convocaron nuevas elecciones. Además, al margen de todo esto, los partidos de oposición establecieron el Pacto de San Sebastián. Este pacto lo integraban republicanos y autonomistas gallegos y catalanes, socialistas y anarquistas, con el objetivo de dar proclamar la república mediante alzamiento militar. Vamos, lo que venía siendo lo normal a lo largo de todo el siglo XIX. Se llevan a cabo dos intentos de alzamiento militar, uno de ellos es la sublevación de Jaca, todos fueron fallidos, entonces al mismo tiempo que se produjeron estos fallidos alzamientos militares, tuvieron lugar las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, donde los partidos monárquicos fueron derrotados, sobre todo en las ciudades, donde el sistema caciquil pues, era menos operativo. La conjunción republicano-socialista se impuso en 41 de las 50 capitales de provincia. Estos resultados en las urnas, en las elecciones municipales, fueron entendidos por todas las capas de la sociedad y de la política como un triunfo del republicanismo a nivel social, de que el pueblo español quería una república. Por lo que Alfonso XIII decidió abandonar España con aquel manifiesto de ya no tengo el amor del pueblo. 2 días después de estos resultados, el 14 de abril del 31, se proclamó la Segunda República y se formó un gobierno provisional. Pues bien, la Segunda República va a tener como 4 fases: la del gobierno provisional y la elaboración de la Constitución de 1931, el bienio progresista, el bienio radical-cedista y el Frente Popular. Vamos primero con justo con el gobierno provisional y la labor constituyente. El comité, digamos, revolucionario formado por el Pacto de San Sebastián fue el que se convirtió en gobierno provisional, presidido por Alcalá Zamora e integrado por representantes de un amplio espectro político, desde la derecha republicana a la que pertenecía el presidente hasta los socialistas, pasando por republicanos de izquierdas y autonomistas gallegos. El primer cometido del gobierno pues, sería fijar la fecha para la celebración de unas elecciones auténticamente democráticas a Cortes Constituyentes para elaborar la Constitución. El decreto de convocatoria de las elecciones modificó la ley electoral vigente, que era la de 1907. Las Cortes tendrían una sola Cámara y la edad mínima para votar se rebajó de 25 a 23 años. Las mujeres, además, podían ser candidatas, de ahí el hecho de que existieran diputadas Clara Campoamor o Victoria Kent, pero no podían votar. Siguió siendo prevaleciendo el sufragio masculino, por lo que la discusión del derecho al voto de las mujeres quedaría para más adelante. Pues bien, las elecciones se fijaron en junio del 31 y dieron el triunfo a la izquierda. El partido que obtuvo más escaños fue el PSOE, seguido del Partido Radical de Lerroux, y al final esto sería que la izquierda alcanzó una clara mayoría. Las nuevas Cortes resultantes de estas elecciones tendrían carácter de constituyentes, ya que su primer cometido sería la elaboración de un texto constitucional para la República. Entre tanto, el poder ejecutivo lo seguía manteniendo el gobierno provisional. Pues bien, la Constitución republicana de 1931 definiría a España como una república democrática y de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de libertad y de justicia. La Declaración de Derechos de la Ciudadanía era amplísima y además el Estado aunque declaraba el Estado único, admitía las posibles autonomías regionales, es decir, un derecho a los estatutos de autonomía. La propiedad privada de los medios de producción quedaba subordinada a los intereses de la economía nacional. Las Cortes adquirían un gran poder legislativo como de control sobre el gobierno y constaban de una sola Cámara elegida por sufragio universal. Quiere decir que aquí se aprueba por primera vez el sufragio femenino.
el cual fue motivo de mucha polémica y debate debido a los debates parlamentarios sobre la inclusión de este sufragio. Bueno, recordemos los encendidos discursos de Clara Campoamor y Victoria Kent. Victoria Kent no es que rechazara por principios el sufragio, ella también era sufragista. El problema es que ella consideraba que las mujeres españolas estaban demasiado influenciadas por el clero y creía que su voto en ese momento no sería un voto fundado. Ella era partidaria de, primero, educar a la sociedad y, por tanto, a las mujeres, y luego ya darles el derecho al voto. Clara Campoamor estaba radicalmente en contra de esto. Ella, por supuesto, decía que las mujeres, bueno, una frase suya es: la libertad se aprende ejerciéndola. Entonces, cuando primero hay que darles el voto a las mujeres y luego ya ellas irán derivando o dirimiendo hacia quién verter su voto. Bueno, decía, otra característica de la Constitución es que el gobierno era el responsable ante las Cortes, que podían retirarle su confianza en cualquier momento. En materia religiosa, y esto será lo que le ocasione mayores problemas con la Iglesia española, el Estado se declaraba laico, pero reconocía la libertad de conciencia y la práctica de cualquier religión, entre otras cosas. Además, prohibía a la Iglesia ejercer industria y comercio, y lo más conflictivo, la enseñanza. En relación a la enseñanza, la cultura aparecía como una función primordial del Estado, cuya obligación era extenderla a toda la población sin discriminaciones ni de tipo económico ni de género. Entonces, ¿qué sucede? El punto eclesiástico pues, provocó que la Iglesia en la España en ese momento ya era hostil hacia la República, pues este punto de la Constitución será más todavía. Entonces, en materia de política económica, pues efectivamente, además, iban poco a poco iban a extinguir el presupuesto del clero y culto, que era el destinado del Estado al mantenimiento económico del clero. Además, se llevó a cabo también la disolución de la Compañía de Jesús, de los jesuitas, y confiscándole sus bienes inmuebles, además de la ya mencionada prohibición de las órdenes religiosas y de ejercer la enseñanza. Vale, pues el primer gobierno constitucional, después, una vez aprobada la Constitución, lo presidiría Manuel Azaña, de Acción Republicana, y lo componían principalmente republicanos de izquierdas y socialistas. Finalmente se cedió la presidencia de la República al conservador Alcalá Zamora, que había sido el primer presidente del gobierno provisional, pues como un gesto conciliador para asegurarse la adhesión de la derecha republicana, porque recordemos que fuera del gobierno pues quedaron diversos sectores, ¿no?, de la política. Vale. En materia educativa y cultural, como comentaba, bueno, pues querían establecer la enseñanza primaria como básica y fundamental para sacar al país de su tradicional atraso debido a su máximo analfabetismo. La educación primaria sería gratuita, laica y obligatoria, además. Lo que pasa que, claro, al quitar a la Iglesia de la educación, pues disminuyó muchísimo la oferta de plazas escolares y la financiación de nuevos centros no resultaba fácil, sobre todo en tiempo de crisis. Recordemos que estamos en el 31. El crack bursátil de Nueva York, que afectó a nivel mundial, fue en el 29. Entonces, bueno, aunque a España no recibió, digamos, grandes coletazos de esta crisis, pero también se vio afectada, evidentemente. Aún así, se crearon más de 10.000 escuelas y se incorporaron 7.000 nuevos maestros, que además se les aumentó el sueldo. Se fundaron además las misiones pedagógicas para llevar la educación y la cultura al mundo rural, creándose también, por ejemplo, el Teatro Universitario La Barraca, dirigido por Lorca. Estos 2 años que se conoce como bienio progresista de la República se va a caracterizar por también las reformas que hicieron, también se les llama bienio reformista, ¿no? Bueno, pues van a tener lugar el Estatuto de Autonomía para Cataluña, que aunque fue aprobado con controversia porque había sido rechazado anteriormente al vasco por sobrepasar los límites constitucionales, ¿vale? Que a todo ello también se promulgará la ley del Tribunal de Garantías Constitucionales para evitar precisamente que que las leyes se salgan de la constitucionalidad republicana, ¿no? Se promulgará la ley de orden público, la ley del divorcio y del matrimonio civil, la ley de congregaciones religiosas es la que desamortizaba desamortizaba, no, sí,
que sacaba los bienes los bienes convertía en bienes públicos todos los bienes de la Iglesia. Coño, que no me salía en la frase. Y luego también se promulgó la Ley de Bases de la Reforma Agraria, que propone reasentar a los campesinos sin tierra en latifundios insuficientemente explotados. Claro, esta ley pues, tuvo fracaso en su aplicación y lleva al descontento. ¿Por qué fracasó? Pues porque se tardó demasiado en elaborar y aprobar la ley de reforma agraria y además para su aplicación, aunque se creó el Instituto de Reforma Agraria, empezó de una forma demasiado lenta y burocrática y además las expropiaciones requerían la indemnización previa a los propietarios, por lo que se retrasaba el procedimiento al condicionarlo a la limitada capacidad de pago del Estado. Entonces fue un cúmulo ahí de situaciones que llevaron todas al fracaso. Otra reforma importantísima fue la del ejército, que era uno de los problemas más delicados debido a que el apoyo del ejército sería importante sí, muy importante para la supervivencia de la República. Porque también es verdad que entre los altos mandos militares había demasiadas lealtades a la derrocada República, ¿no? Entonces, esta reforma del ejército se convirtió en un asunto prioritario. Porque, bueno, recordemos que los militares habían estado dando golpes de Estado y metiéndose en política durante todo el siglo XIX y no va a terminar. Ya recordemos la historia, ¿no? Entonces, se encargó a Manuel Azaña que asumiese el Ministerio de Guerra en el gobierno provisional y lo retuvo también junto a la presidencia en el gobierno constitucional de ahora, ¿no? En este bienio progresista. Los objetivos que Azaña se proponía alcanzar eran sobre todo ganarse la fidelidad del ejército para la República y aumentar su eficacia. Con esa orientación, ya en los primeros días de la República adoptó unas medidas. Se colocó al frente de las principales capitanías generales a militares de confianza política. Se publicó un decreto que permitía a todos los oficiales pasarse de forma voluntaria a la reserva sin disminución de sueldo, a lo que se acogieron más de 7.000. Se pretendía con esta medida alejar de las armas a un número importante de militares monárquicos y al mismo tiempo disminuir el excesivo número de oficiales que tenían en sus filas el ejército español. Estas medidas iniciales siguieron otras durante el gobierno constitucional que supusieron una importante reorganización del ejército. Por otra parte, se creó la Guardia de Asalto. Es como un cuerpo adepto a la República para mantener el orden público, sustituyendo al ejército en esta función. Es como una policía, ¿vale? Así rollo, pues eso, policía local. No, local no, policía nacional, pues para mantener el orden público. Estas reformas en general fueron bien valoradas por muy amplios sectores sociales, pero no consiguió ganarse la simpatía de todos los oficiales del ejército. Paralelo a esto, tenemos que las fuerzas políticas y sociales que estaban en la oposición pues daban bastantes problemas a la República. Por un lado tenemos la oposición popular con los anarquistas de fondo, en el que impulsaron la iniciativa obrera y campesina al margen del Estado, con revueltas y demás, ¿no? Entonces, se sucedieron numerosas agitaciones anarquistas, tanto rurales como urbanas, y ante las cuales la República respondió con dureza. Entre estas rebeliones armadas de los anarquistas que se produjeron en distintos puntos de España, en enero de 1933, uno de los acontecimientos que más resonancia alcanzó entre la opinión pública fue lo ocurrido en Casas Viejas. Allí los campesinos se sublevaron y atacaron a la Guardia Civil, lo que justificó el envío de las guardias de asalto para restablecer el orden. Cuando todo había acabado, un viejo anarquista se atrincheró en su casa con su familia y el guardia de asalto, el capitán de la Guardia de Asalto, desencadenó una brutal y desproporcionada represión. Esta desafortunada intervención desacreditó notablemente a la República entre los sectores populares y un gobierno que se proclamaba de izquierdas contribuyó también a su crisis y su caída. La derecha también se estaba reorganizando. Se fundó la Confederación Española de Derechas Autónomas, la CEDA, con Gil Robles, auspiciado por la Iglesia Católica y concebido por Ángel Herrera Oria. Confluyen republicanos, monárquicos y reaccionarios inspirados en el fascismo. Aquí ya empieza a tener... Se funda la Renovación Española, con monárquicos y con Calvo Sotelo, y también la Falange Española, con José Antonio Primo de Rivera, que es la versión española del fascismo italiano y nazismo alemán.
Además, en el seno del ejército existía una gran división entre partidarios y enemigos de la República, pero incluso entre los que la apoyaban muchos recelaban de los autonomismos. Al final, las conspiraciones militares fueron continuas y la República adoptó una política de sanciones suaves que reflejaba su temor a la fuerza del ejército. Y al final, la que llegó más lejos de estas voces disidentes, ¿no? Del ejército contra la República fue la sublevación del monárquico general Sanjurjo, que era director general de la Guardia Civil y que se sublevó en Sevilla en verano del 32. Fue un golpe precipitado y con escasa coordinación, por lo que fue sofocado con facilidad. Y ya en septiembre del 33, un cúmulo de circunstancias pues, obligaron a Azaña a dimitir. Las maniobras políticas del Partido Radical de Rerux, con el presidente de la República, Alcalá Zamora, para expulsar a los socialistas del gobierno, la pérdida del prestigio y apoyo popular por los hechos como los de Casas Viejas, y ante la imposibilidad de formar un nuevo gobierno ejecutivo estable que contara con el apoyo parlamentario suficiente, el presidente de la República, Alcalá Zamora, disolvió las Cortes y fijó la fecha nueva para elecciones generales. En estas elecciones, los anarquistas propusieron la abstención, los socialistas se presentaron por separado de los republicanos de izquierdas y las derechas se agruparon en torno al Partido Radical y la recién creada CEDA. Además, aquí recordemos que las mujeres votaron por primera vez, según lo establecido en la Constitución de 1931, por lo que el censo electoral se duplicó. Los resultados demostraron un vuelco político que se había producido respecto a las elecciones del 31. Ganaron las derechas, por eso ahora se llama bienio radical cedista, que será un gobierno protagonizado por las derechas políticas. Es difícil saber, porque hay mucha gente que le echaba la culpa de ganar estas elecciones, de que las derechas ganaran estas elecciones, a que las mujeres votaron influenciadas por su marido y su esposo. Pero esto no está contrastado por los historiadores y además es difícil saber si fue una aplastante victoria de la derecha o un duro castigo al gobierno de izquierdas anterior. Recordemos que la abstención de los anarquistas fue muy importante y el desencanto de ciertos sectores populares restaron votos a la izquierda, por lo que la agrupación de la derecha evitó la dispersión de sus votos. El partido que obtuvo más escaños fue la CEDA, de Gil Robles, seguida de cerca por el Partido Radical de Rerux. En la izquierda, el PSOE seguía siendo un partido con más escaños, pero reducidos a la mitad. En cuanto a la reacción anarquista, no se hizo esperar ante el triunfo de la derecha. Durante el mes de diciembre los levantamientos se sucedieron y en diferentes puntos de España, en especial Aragón y La Rioja. Esta fue la insurrección más violenta de los anarquistas, en la que se arrojó mayor saldo de víctimas, ¿no? Esta política del nuevo gobierno de derechas, el del bienio radical cedista, se le va a conocer como la política de rectificación, en la que van a anular las principales reformas que llevaron a cabo el gobierno de izquierdas. Con estas políticas de rectificación lo que hicieron fue aprobar la ley de amnistía que beneficiaría a los implicados de la sublevación de Sanjurjo. Se impidió la aplicación de la ley sobre congregaciones religiosas, pues el tema sobre todo en el tema de la enseñanza, ¿no? Que prohibía estas impartir enseñanza. Así que los colegios católicos siguieron funcionando con normalidad después de impedir esta ley, ¿no? Además de adoptar otras medidas a favor de la Iglesia, como el restablecimiento parcial del pago del sueldo a los sacerdotes por parte del Estado. También se emprendió lo que algunos historiadores califican como contrarreforma agraria, es decir, medidas para limitar la aplicación de esta reforma agraria inicial o en algunos aspectos para restablecer la situación anterior a la misma. Vamos, volver a lo de siempre. Terratenientes y campesinos y todo precario. Además, se presentó un proyecto de reforma constitucional para establecer a nivel conservador y todas las movidas sociales. Por ejemplo, la enseñanza, bueno, el matrimonio civil, las autonomías, la propiedad privada. Pues todo eso volver otra vez a lo anterior, ¿no? Estas políticas de rectificación, al anular o paralizar las reformas del bienio anterior, provocó la radicalización de la izquierda popular. Uno de los hechos más relevantes durante este bienio fue la Revolución de Asturias en octubre de 1934.
en la que PSOE, UGT, CNT y Partido Comunista llamaron a la huelga general, pero tuvo un seguimiento desigual en las diferentes ciudades. En Asturias, de hecho, se le llama la Revolución de Asturias porque la huelga general desemboca en revolución. La persistencia y de esta hizo que la Legión, con Franco al mando, llevara a cabo la represión. Del mismo modo que en Barcelona, por ejemplo, Companys dirige una insurrección de carácter independentista, pero fue reprimida por el ejército. Al final, el balance de esta revolución, pues que fue tuvieron lugar más de 1.300 muertos y el doble de heridos, 30.000 detenidos, hazaña que no había participado Companys, Prieto y Largo Caballero entre ellos. La reacción del gobierno, ¿cuál fue? Pues el endurecimiento de su política. Suprime los estatutos de autonomía de Cataluña. La nueva ley de reforma agraria en realidad era una contrarreforma la que ya he comentado, ¿no? Que es llevando pues, la contraria a lo que quería establecer la reforma agraria del bienio progresista. Gil Robles, como nuevo ministro de Defensa, nombra militares antirrepublicanos para cargos importantes. Por ejemplo, a Franco lo nombra jefe del Estado Mayor. Y al final la corrupción, que es del escándalo del extraperlo, afecta a altos cargos del gobierno, por lo que al final tuvieron que convocar otras elecciones generales para el siguiente año, que será en febrero del 36. Todos los problemas que comentaba antes y que hicieron que la izquierda popular se reorganizara, pues a las elecciones estas de febrero del 36, pues participaron en coalición las izquierdas. Y estas estaban formadas por la Unión Republicana, Izquierda Republicana, PSOE, UGT y Juventudes Socialistas, el Partido Comunista y el POUM, que es el Partido Obrero de Unión Marxista, el Partido Sindicalista, los catalanes, Esquerra Catalana y Acción Republicana, y la CNT. Al final, el Frente Popular, que así fue como se le conoció y llegamos a la última fase de la República, triunfó en las ciudades, en el sur y la periferia. Pues bien, el gobierno del Frente Popular quedaría con Manuel Azaña como presidente de la República y Casares Quiroga como presidente del gobierno. En realidad, la idea era nombrar presidente del gobierno a Prieto, pero al estar el PSOE dividido, pues no consintieron y se formó un gobierno sin ellos, surgiendo un nuevo gobierno ya de primeras pues, debilitado. Este Frente Popular, al llegar al gobierno, lo que hizo fue volver a la acción reformista que iniciaron el primer gobierno de izquierdas, ¿no? Bueno, pues para empezar, presentaron la amnistía para los participantes en la Revolución de Octubre del 34. Restablecieron el Estatuto catalán, tramitaron nuevos estatutos de autonomía. El de Galicia fue aprobado en 1936 y el País Vasco estaba casi terminado en julio del 36. De hecho, se aprobó casi al inicio de la Guerra Civil. Se alejaron de Madrid a los generales sospechosos de golpismo. A Franco se le mandó a Canarias, a Mola a Navarra, a Godez a Baleares. Reanudaron la reforma agraria iniciada en el 31 y modificaron la ley de orden público, además de ampliar la educación primaria y secundaria. Además, tuvo lugar una primavera trágica con tumultos y asaltos y huelgas en ambas partes. Quedan pocos republicanos. Las dos Españas ya cada vez están más divididas y parecen irreconciliables. Los socialistas y comunistas quieren transformar la república en un estado obrero y la derecha y el centro quieren acabar con la república. Entonces, al final, los preludios de la guerra civil pues, cada vez estaban más patentes. Gil Robles, que era de derechas, y Franco proponen el estado de guerra tras la victoria del Frente Popular para evitar el comienzo de una revolución socialista. La conspiración de militares monárquicos y falangistas pues, vino sobre todo porque en el 12 de julio se asesinó la derecha asesinó a un oficial de la Guardia de Asalto, el teniente Castillo, y al día siguiente, como reacción, se asesinó a Calvo Sotelo. Entonces, bueno, pues al final, el 17 de julio de 1936, tuvo lugar el triunfo parcial del golpe desde Marruecos que desencadenó la guerra civil. Franco desde Canarias, Godé desde Baleares y Mola desde Navarra, que dirigen las operaciones el general Sanjurjo, exiliado en Lisboa. Y aquí pues ya empezaríamos lo que es la guerra civil, ¿no?
que la sublevación militar fue entre el 17 y el 20 de julio de 1936. Pues a ver, el lanzamiento, como decía, se inició el 17 de julio en Melilla, Ceuta y Tetuán, y al día siguiente se extendió por la península. El 19 de julio, el general Franco, destinado en Canarias, se desplazó a Tetuán y se puso al mando de las tropas sublevadas en África. Aunque Franco había participado desde el comienzo en la conspiración militar, se había mantenido indeciso sobre su participación en el golpe hasta casi el último momento. Al frente de la sublevación, quien debía ponerse al cargo era el general Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal, pero el 20 de julio murió en el avión, al estrellarse el avión en el que viajaba a la península. En los primeros días de la sublevación triunfó en el protectorado de Marruecos, Canarias, Sevilla y parte de la Andalucía occidental, Mallorca, Galicia, Oviedo, Castilla y León, Zaragoza y Navarra. Es decir, esencialmente en dos franjas. Una al sur, en la Andalucía occidental y con extensión hacia Marruecos y Canarias, y otra al norte, desde Galicia hasta Navarra, pero sin la cornisa cantábrica. Asturias, Cantabria y País Vasco. Hay que tener en cuenta un par de características de este alzamiento. La iniciativa fue exclusivamente militar, sin apenas participación de los civiles en sus comienzos. Y el objetivo parece ser que no era la instauración de una monarquía, sino la implantación de un régimen autoritario que no tendría, en principio, por qué ser incompatible con una forma de gobierno republicana. En cualquier caso, lo que estaba previsto como un golpe militar rápido se transformó en una larga guerra civil de casi 3 años de duración. Bueno, pues la guerra civil, pues hay historiadores que la dejan en 2, 3 fases, o incluso hay otros que en 4. Vale, yo muestro 4 fases. Avance hacia Madrid entre julio y noviembre del 36, en el que se lleva a cabo la guerra por columnas y trata de unirse las zonas sublevadas. Se asedia a Madrid, que resiste, y tenemos las batallas de Mérida, Badajoz y Toledo, aquella famosa mítica de la defensa del Alcázar de Toledo. Vale, tenemos en la siguiente fase, que es de octubre del 36 al octubre del 37, en el que se suceden las batallas alrededor de Madrid y la ocupación del norte. Se regularizan los ejércitos y se hacen maniobras envolventes sobre Madrid. Ahí tenemos la batalla del Jarama y la de Guadalajara. Y se conquistan los nacionales conquistan la franja cantábrica. Las batallas de Bilbao, Santander, Asturias y el bombardeo de Guernica por la Legión Cóndor. Recordemos que a Franco, las tropas nacionales y sublevadas, reciben el apoyo de el ejército alemán de Hitler y, en menor medida, pero también del fascista italiano Mussolini. Además, claro, recordemos que esto, que iba a ser un breve levantamiento militar, pues al final se convirtió en una guerra de 3 años, debido a que efectivamente la sociedad española, el pueblo, quiso resistir y defender la República. Por eso duró tantísimo y se convirtió en una guerra de 3 años. Pues bien, la siguiente fase, la tercera, sería la ofensiva hacia el Mediterráneo entre el noviembre del 37 y junio del 38. Los republicanos tienen intentos de victoria, pero con las batallas de Belchite y de Teruel. Las ofensivas sublevadas llegan al final al Mediterráneo y se divide la zona republicana. En este momento, pues, es cuando el gobierno tira para Valencia. Y al final, en la última fase, que es a partir de la batalla del Ebro y el final de la guerra, que es desde julio del 38 hasta abril del 39, es donde los republicanos al final son vencidos en la batalla del Ebro y los sublevados ocupan Cataluña. Madrid cae y se acaba la guerra, con aquel militar de Franco que decía que en el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares españoles, la guerra ha terminado. Bueno, pues, en fin. Entonces, al final, bueno, pues un análisis global de la guerra desde el punto de vista militar permitiría extraer algunas conclusiones, como que el ejército sublevado se caracterizó por su disciplina y alta cualificación de sus mandos, que eran profesionales, que la sublevación no triunfó ni se sofocó de forma rápida, por lo que ya comentaba antes, derivó en una larga guerra civil,
Y tras el fracaso inicial de ocupar Madrid, Franco optó por un desarrollo lento de las operaciones militares, en una guerra de desgaste que serviría para varios objetivos. Primero, consolidar su propio poder personal, que se iba incrementando con el paso del tiempo y con la desaparición de los otros generales militares, claro. Aniquilar militar y políticamente a la República para que se viera forzada una rendición incondicional y eliminar en los territorios ocupados cualquier pervivencia republicana, incluidas las personas, la represión. La estrategia republicana, además, una vez aceptada la dificultad de la victoria, consistió en resistir todo lo posible, con la esperanza de que estallara la guerra europea entre las potencias democráticas y las fascistas, y así poder recibir ayuda. Pero no fue así. Esto, además, que por poco. Esto habría supuesto para la República un cambio sustancial de la situación, ya que no se enfrentaría a enemigos nuevos, Italia y Alemania, que ya luchaban en España del lado de, Francia y de Franco, y en cambio se atraería como aliados a las potencias antifascistas, que se negaron a apoyar desde un inicio a la República al inicio de la Guerra Civil. O sea, que es que, bueno, esto tiene también un poco que ver mucho, un poco no, mucho el contexto internacional, ¿no? Recordemos que en Europa, durante la Guerra Civil, Europa estaba en plenas políticas de apaciguamiento de Hitler, dándole todo lo que pedía, básicamente. Y cuando estalló la guerra civil en España dijeron, preferimos no meternos, ¿vale? Entonces pasaron de España y claro, en la guerra civil pues al final fue como un ensayo del totalitarismo y del fascismo que se estaba viviendo en Europa. Como ganó la guerra civil, como Franco ganó la guerra civil, puesto que los republicanos no recibieron ayuda más que de la URSS y era bastante escasa además, eh, claro, pues Hitler se vino arriba y ya cuando empezó a meter los pelotazos, porque dijeron, ¡buah! En España el coleguita Franco lo ha conseguido, pues yo lo voy a conseguir también en Europa, ¿no? Entonces, bueno, pues esto fue. Al final, la intervención militar extranjera fue fundamental en ambos bandos, especialmente en el franquista, y eso pues desencadenó pues la victoria al final pues eso, de la victoria de Franco. En cuanto a la evolución política durante la guerra, pues en la España republicana hubo varias fases. Primero, el gobierno de Giral y a ver si me centro. Dentro de las fuerzas integrantes del Frente Popular, el golpe de Estado pues llevó tensiones internas, provocó, que no me sale la palabra, divergencias y tensiones internas. Entonces, al final, el gobierno presidido por Giral, que era republicano de izquierdas, del mismo partido que Azaña, ordenó la distribución de armas entre los obreros, porque el ejército, recordemos que, bueno, pues principalmente se sublevó la mayor parte del ejército. Y se desarticuló inmediatamente el Estado republicano, por lo que perdió la situación y dejó un gran vacío de poder. Llega el gobierno de Largo Caballero en septiembre del 36 y que duró hasta mayo del 37. Este gobierno pues, fue el primero de la historia de España presidido por un socialista y dirigente obrero. Era además el primero de los gobiernos de Europa Occidental en el que había ministros comunistas. Fue el primero también con participación de anarquistas que rompían así con su tradicional rechazo de las instituciones políticas. Tal era la excepcional de la situación, o sea, fijaros. Y el primero de la historia de España en el que una mujer ocupaba un ministerio, en concreto el de Sanidad, del que se hizo cargo la anarquista Federica Monseni, que además, en plena guerra, fue quien legalizó el aborto. O sea, esto es súper importante para la época, o sea, para la época, además súper pionero todo, ¿no? Sobre todo en el caso de las mujeres, que es, bueno, pues eso, más novedoso todavía. Pero vamos, que en resumidas cuentas, pues había falta de coordinación, tuvieron mayor protagonismo las milicias y los sindicatos, se llevaron a cabo algunas colectivizaciones agrarias e industriales, la revolución social, las revueltas sociales eran caóticas, el gobierno que decía de Largo Caballero, pues intentaba controlar el orden público y marcó un pequeño, un pequeño no, intentó instaurar la economía de guerra y creó un ejército popular, además de contraofensivas militares. El gobierno de Negrín, por ejemplo, que fue el que le siguió entre mayo del 37 y marzo del 39, siguió con la economía de guerra, promovió un mayor intervencionismo comunista coordinado a través del Partido Comunista Español,
Se controlan las colectivizaciones, que supusieron un descenso de la producción industrial, se provocó hambre y escasez, también por la guerra, evidentemente. Además, es aquí en el momento que se hicieron persecuciones políticas y religiosas, bien con beneplácito de los oficiales republicanos, bien a lo gonzo de la gente que simplemente de los milicianos. Y además tuvo lugar esa conspiración del coronel Segismundo Casado. ¿Qué pasaba en la España nacional, en la España de los sublevados? Había bastante organización política, recordemos que eran todos militares, por lo que la coordinación y la organización pues, lo llevaban en la sangre, básicamente. Se creó la Junta de Defensa Nacional. Franco fue nombrado generalísimo del ejército y jefe del gobierno. Se creó la Junta Técnica de Gobierno en Burgos. A nivel económico, pues se controló la agricultura, la producción industrial y la minería, además de recibir los apoyos militares y económicos fascistas de Alemania y de Italia. Tenían una clarísima unificación política e ideológica. Se creó la sección femenina en manos de Pilar Primo de Rivera, además de crear la Falange Española de las JONS, Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista. Desaparecieron los partidos políticos, recibieron el apoyo de la Iglesia, que al principio, justo al inicio de la Iglesia, de la guerra, la Iglesia nombró cruzada a esta guerra, posicionándose desde un inicio a favor de los sublevados, y además se llevó a cabo una represión sistemática desde el momento uno de todo aquel que hubiera tenido olor a republicano o a sindicato o a lo que fuera. A todos los presos que cogían los iban fusilando, se fusiló a muchísima población civil, simplemente por haber formado parte de algo que oliera a república, en fin, una masacre todo. Total, que al final cuando la guerra terminó en el 39, pues las consecuencias fueron pues como las de toda cualquier guerra, ¿no? Unos costes materiales brutales por las destrucciones de carreteras, ferrocarriles, puentes y todo tipo de infraestructuras, además de la industria que también se fue a hacer puñetas, y sobre todo los costes humanos. El montón de gente que murió no solo en batallas, sino víctima de las represiones que se hicieron, ¿no? Puesto que las represiones durante la guerra fueron bastante bestias, brutales, y bueno, caben destacar un par de puntos negros, ¿no? de esta siniestra geografía de la muerte. Por ejemplo, en Badajoz, los militares sublevados fusilaron a casi 4.000 personas tras la conquista de la ciudad en el 1936. Y por el lado republicano, en Paracuellos del Jarama, fueron ejecutados en noviembre del 36 y en circunstancias parece ser poco claras, porque esto no está todavía bien esclarecido, a cientos de presos pertenecientes del otro bando trasladados de las cárceles de Madrid. Total, que la dinámica de la guerra provocó excesos y crueldad en ambos bandos, pero por desgracia la represión se continuó aplicando después de la guerra, que esto es, digamos, lo peor, ¿no? del asunto. Que el régimen franquista, una vez acabada la guerra, siguió fusilando gente. Se estiman que entre 28.000 y 50.000 personas fueron fusiladas. Fueron también muchas más encarceladas y un número impreciso de trabajadores de la administración pública, pues profesores, jueces, diplomáticos, etcétera, fueron purgados, es decir, separados de sus cargos o sancionados de alguna manera. Por citar solo algunos ejemplos de este clima generalizado de terror, habían simplemente para quienes fueron víctimas de estas medidas, cualquiera, como decía antes, que hubieran tenido alguna medida o habían simpatizado de alguna manera o colaborado con la República. La España de la posguerra no fue precisamente una España de reconciliación. Y por último hay que mencionar al exilio. En torno a 500.000 personas abandonaron el país huyendo de la represión franquista. La mayoría se destinaron a Francia, México y Argentina y muchos de ellos pues no llegaron a regresar nunca más. Y bueno, pues hasta aquí he dejado muchas cosas sin contar, pues en fin, la dimensión internacional de la guerra, pues el apoyo, solamente he mencionado unos pocos, pero bueno, es que